bienvenido a este segundo mensaje de la serie Restaurando la Verdad. Ahora vamos a ver cuál es el sello de Dios. Podríamos también llamar el sello de Dios o la marca de Dios, la señal de Dios. Y para eso, inevitablemente vamos a ir a algunos textos del Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que en el Nuevo Testamento se dejó por el lado. Pero empezando, quisiera que quede algo en claro. Que si hay un decreto de cualquier nación del mundo y ese decreto sigue vigente, no hay razón para seguir decretando lo mismo todos los días o haciéndole recordar a las personas todo el tiempo, si todas las personas lo saben. Entonces, partiendo de ese punto de vista, es que si no se menciona explícitamente, no se da una orden de reposo del día exacto que se debe guardar en el Nuevo Testamento, no significa que ese día haya pasado, mejor dicho, al olvido, sino que fue Dios quien lo decretó en el pasado y no había necesidad de volver a decirlo de manera explícita, porque ya estaba dicho. Vamos a adentrarnos cuál es el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? En el tema anterior vimos que Dios instituyó un día en el cual terminó su trabajo. Entonces, partiendo de ese punto de vista, podemos decir que cuando Dios terminó el mundo e instituyó un día, no había ni judíos, ni romanos, ni egipcios, ni griegos, ni latinos, ni europeos. Solamente había seres humanos. Por lo tanto, esta orden o este día valía para todas las personas. Pero vamos a Éxodo, el capítulo 31, 31, versículo 14 en adelante, dice de la siguiente manera: Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajes en ese día de reposo, ciertamente morirá. Guardaréis pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días Jehová creó los cielos y la tierra, y en el séptimo cesó de su trabajo. ¿Sabes? El hecho de que haya una ordenanza explícita para Israel aquí, no significa que si tú no eres israelita por nacionalidad, esto ya no te sirve. ¿Sabes por qué? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era Israel. Pero ya en el Nuevo Testamento, según muchos versículos que voy a dejar en la descripción de este video, es que nosotros, los cristianos, pasamos a ser el pueblo de Dios y que Dios tendrá las mismas atribuciones, nos da las mismas atribuciones a nosotros como lo dio al pueblo de Israel en ese entonces. Dios se reserva el derecho de elegir, de cuidar y de proteger a quien Él desee. Sin embargo, hay más acerca de la señal o el sello de Dios y partimos de la idea de que Dios es el creador y quiere poner una marca, un sello a su pueblo. Tenemos que ir a Éxodo 20, versículo 8 al 11. Dice de la siguiente manera:
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sabes? Tenemos que entender en primer lugar cuáles las partes de un sello. De un sello en realidad. Nosotros tratamos de entender a Dios, y eso es lo que mucho se divulga ahora en la actualidad. Tratamos de entender a Dios como nosotros humanos, y nosotros, con todo el respeto, muchos creen que nosotros somos como reces o como algo, alguna cosa quizás inerte que necesite una marca o una señal. Mira, muchos creen que el 666 va a venir como una señal, así como en el campo los ganaderos ponen una marca con sus iniciales en el cuero de su ganado, creen que así Dios va a poner una marca. Y también la bestia va a poner una marca así. Sin embargo, eso en la Biblia no es sostenible. No puede ser sostenible bíblicamente esa idea, esa teoría. Porque aquí, si nosotros vamos a la historia, como ya les dije, vamos a entender que somos seres humanos y estamos hablando de seres humanos, de nosotros, que tenemos más razonamiento y partimos de ideas, de filosofías de la humanidad, de corrientes, de ideas, de cultura. Por lo tanto, no podemos decir que es algo, una marca y por acá no. Todo lo que Dios inspiró a los siervos, que Él tuvo a su disposición, lo hizo también en su contexto para que entiendan las personas que lo deberían escuchar o que lo iban a escuchar. Por lo tanto, un sello, en primer lugar, ¿qué contiene un sello? El sello en la antigüedad y ahora tenía 3 características principales. Igual en el cuarto mandamiento vemos que dice, acuérdate de esa para santificarlo. El único mandamiento que cumple con las características del sello de Dios es el cuarto mandamiento, porque tiene el cargo de Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra, que sería su jurisdicción. Ezequiel 20, versículo 12, dice de la siguiente manera: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Una señal. ¿Qué hay más? En el versículo 20 sigue diciendo: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ahora, con todo eso nosotros tenemos que entender que hubo historia en el pueblo de Israel, y que cada vez que se repitió y se dijo fue en determinado tiempo y en determinado contexto histórico. Voy a resumir en breves palabras la historia del pueblo de Israel. Dios elige a Abraham muchos años antes de que los israelitas lleguen a Egipto. Pasó el tiempo cuando el nieto de Abraham, Jacob, tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos, con uno de ellos, con José, tuvieron muchas disputas y
mandaron a José a Egipto como esclavo. Allá él, por la intervención de Dios, se hizo gobernante y salvó al pueblo de Egipto, pero también a su familia de la hambruna de los 7 años. Dios le había dicho a Abraham que durante 400 años su pueblo, su descendencia, serían esclavos en tierra extranjera. Eso se cumplió cuando la familia y la descendencia de José, Jacob, en Egipto pasaron 400 años. De ahí Dios les sacó y les dio nuevamente los mandamientos porque durante 400 años ellos habían sido esclavos y el ser humano tiende a olvidarse las cosas. Entonces tendría que haber una renovación y una renovación, un pacto con ellos en Monte Sinaí. Ahora, pasó el tiempo cuando murió Moisés, murió Josué y los siguieron los jueces, todo el libro de los jueces. Llegó los reyes. Cuando reinaba Joacim en Israel, Sedequías en Israel también, los últimos reyes de Israel, Dios instituyó profetas como Isaías y Jeremías que amonestasen al pueblo de Israel para que no cayese en manos extranjeras. Ahí en Deuteronomios ya lo decía, que si ellos se apartaban, Dios les iba a echar de esa tierra. Pasó el tiempo en que cuando ellos, al desobedecer los mandamientos de Dios, Dios permitió que se haga una expulsión, mejor dicho, que sea conquistada su tierra, la tierra de Canaán, y ellos serían llevados como cautivos a Babilonia. Cuando eso sucedió, muchos entendieron que era porque ellos habían desobedecido los mandamientos de Dios. Cuando regresaron, ya por el año 457, sucedió que ellos quisieron obedecer a Dios de la forma más estricta posible. Ahí les ayudaron Esdras, Ageo, Zacarías, Nehemías y Zorobabel. Ellos, aunque en teoría habían establecido ciertas normas, reglas y requisitos para guardar el sábado de la manera más estricta posible. Sin embargo, no siempre fue suficiente. Los eruditos bíblicos e estudiosos de la Biblia dicen que por lo menos elaboraron 613 mandamientos más, pequeños mandamientos, para que, obedeciendo todos ellos, pudieran guardar el sábado a plenitud. Así, de esa manera, se desvirtuó el sábado por completo. Lo que Dios quería que el sábado fuese, no llegó a ser en realidad. Vamos a leer Isaías 58, los versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ese era el objetivo de Dios para este día de reposo, lo que Dios quería hacer. ¿Qué quería hacer Dios con el día de reposo? Es que sea una delicia para su pueblo, que sea santo, que sea un día de reposo, que sea un día de comunión, donde ellos no harían su voluntad, sino única y exclusivamente
la voluntad de Dios. Pero ellos entendieron mal, como ahora también muchos cristianos entienden mal. Ellos creían que en ese día no se puede hacer tal cosa, no podías encender fuego, no podías ir atrás, no podías hacer nada. De esa manera, cuando viene Cristo, tú no podías sanar a un enfermo en sábado. Tú no podías recoger algunas espigas de trigo para comer en sábado, aunque te estés muriendo de hambre. No podías hacer infinidad de cosas. Pero Jesús estaba en contra de esas prácticas que ellos hacían para guardar el sábado. No estaba nunca en contra de que se guardase el sábado. No vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que diga exclusivamente que Dios o que Jesús estuvo en contra de guardar el sábado o que haya prohibido guardar el día sábado. Para confirmarlo vamos a leer algunos textos. Vamos a leer Mateo 4, versículo 17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sabes? Si muchos creen que Jesús vino y clavó la ley en la cruz, y ahora somos libres de obedecer la ley. Cuando Jesús vino a la tierra, hizo exclusivamente que pagó el precio de lo que ya transgrediste de la ley de Dios. Porque Jesús vino a pagar el precio de la transgresión humana. Exclusivamente vino a salvarnos de las consecuencias de la ley, de la transgresión de la ley. No vino a salvarnos de la obediencia a la ley. Porque la ley es para darnos seguridad, la ley es para darnos confianza. La ley, las reglas ponen orden en el universo. Sin ley nunca nadie puede gobernar. Nadie puede gobernar en ninguna parte del mundo ni en ninguna parte del universo sin reglas. Vemos que hay reglas tanto en el universo, en la naturaleza. ¿Por qué no debe haber reglas entre nosotros? Y si existe un creador, también debe tener reglas. El problema del ser humano es que siempre desobedece esas reglas y vive como si Dios no existiera, y después le echa la culpa a Dios de todo lo que sucede. En Mateo 24:20 dice de la siguiente manera: orad pues que vuestra huida no sea en sábado ni en invierno. ¿Sabes? Mateo 24 está hablando de las señales que indican la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Mejor dicho, los hijos de Dios en el último tiempo también tendrían que orar para que su vida no sea en sábado ni en invierno. ¿Por qué en sábado ni en invierno? Porque el sábado es un día de reposo. Yo te puedo seguir mostrando muchos textos acerca del sello de Dios. Pero en el próximo tema vamos a hablar de cómo se ha ido desvirtuando. Hay cosas que se cree que son el sello de Dios y que el sábado ya caducó. No te pierdas el siguiente mensaje de esta serie. Te invito a suscribirte a este canal para no perderte el siguiente mensaje.